En esta clase vamos a hablar sobre las coordenadas locales y globales. Esta clase va a ser un poquito más teórica porque es para entender los conceptos de estas coordenadas. Va a ser muy importante para más adelante, entendiendo estos conceptos, poder llegar a ediciones más complejas y a solucionar problemas del modelado mucho más complejos. Lo primero que voy a hacer es activar el gizmo. El gizmo, voy a ir a esta opción aquí. Antes voy a activar también el screencast para que se vea todo lo que estoy presionando. Recuerden que aquí ven todo lo que estoy presionando. Ok. Voy a activar el gizmo. ¿Cómo activo el gizmo? Aquí en este botón voy a activar solo el gizmo de movimiento. Como pueden ver, se creó este pequeño simbolito que está en el centro de nuestro objeto. Y si yo muevo el objeto, ese gizmo pertenece al objeto. Si yo tengo otro objeto seleccionado, por ejemplo, una esfera, lo que se muestra es el gizmo, es decir, ese pequeño símbolo de coordenadas espaciales pertenecientes a cada objeto individual. Ok. Teniendo en cuenta eso, ¿para qué yo activé la visualización del gizmo? Porque quiero explicarles qué son las coordenadas globales y locales. Ok. Las coordenadas globales son, muy fácilmente, las coordenadas del espacio 3D, determinadas por la coordenada Y, X y Z del espacio tridimensional, es decir, estas que tenemos aquí y las que podemos ver en el espacio 3D. Estas son las coordenadas globales, son unas coordenadas referenciales del propio espacio. Y si movemos, por ejemplo, este objeto, justo aquí en el centro es la coordenada 0, 0, 0, es decir, 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Hasta ahí todo bien, esas son las coordenadas globales del todo el espacio. Esas no van a cambiar nunca porque pertenecen al propio espacio. Pero el gizmo, este gizmo que nosotros tenemos aquí, que pertenece no al espacio, sino pertenece al objeto, es quien va a determinar las coordenadas locales. Y con locales me refiero a las coordenadas del propio objeto, porque esas sí pueden cambiar si rotamos, escalamos o movemos nuestro objeto. Pero hay que tener algo en cuenta. Lo primero es, ¿qué pasa? Voy a intentar ahorita, por ejemplo, rotar simplemente el objeto. Voy a moverlo, perfecto, le hice una transformación y ahora voy a rotarlo. El gizmo permanece exactamente igual, es decir, el gizmo permanece alineado, el X con el X, el Y con el Y y el Z con el Z, ¿verdad? Pero si yo acabo de decir que este gizmo determina las coordenadas locales de este objeto y cambia si yo le hago alguna transformación, ¿por qué no cambió el gizmo? Eso sucede porque justo aquí en este botón que tengo aquí, estoy indicándole al programa que solo me muestre las coordenadas globales. Solo las globales. Si yo cambio esto aquí a las coordenadas locales, como pueden ver, el gizmo cambió. El gizmo cambió a las coordenadas locales del objeto que yo tengo seleccionado. Y en este caso, como yo roté este objeto, las coordenadas locales del objeto también rotaron. Es decir, la X ya no está alineada con la X global, la Y local ya no está alineada con la Y local y así sucesivamente todas las coordenadas. Ok, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve porque si yo realizo rotaciones que no conozco exactamente, rotaciones o transformaciones, que no conozco exactamente la cantidad de la magnitud que lo modifiqué, por ejemplo, si yo lo roté, no sé exactamente los grados específicos en que lo roté y yo necesito, por poner un ejemplo, me voy a ir a las coordenadas globales una vez más para que vean, y yo necesito, por ejemplo, duplicar este vértice y moverlo en torno a esta arista, por poner un ejemplo, o vamos a poner un ejemplo más claro. Yo tengo aquí, voy a duplicar esto y hacer otro cubo aquí arriba. Pero yo quiero mover este cubo en torno a las coordenadas locales del objeto. Y ahorita no puedo, porque ahorita si yo muevo en el eje Z, en el eje Y y en el eje X, lo estoy haciendo en torno a las coordenadas globales. Así que es muy simple, simplemente cambio aquí a las coordenadas locales y en este momento cuando yo muevo en el eje X, no se está moviendo en las coordenadas globales, sino en las locales. Igualito si yo muevo en el eje Y y si yo muevo en el eje Z. Porque ahora el programa Blender está tomando como referencia las coordenadas locales de mi objeto.
Entendiendo las coordenadas locales, ya podemos pensar en un concepto muy importante, un concepto que es crucial para poder modelar de ahora en adelante. Y si se han dado cuenta, es algo que yo hago muy a menudo. De hecho, cuando yo estoy trabajando, lo hago cada pocos minutos, cada pocos segundos, inclusive dependiendo de lo que esté haciendo, que es aplicar la rotación y escala. Para abrir este menú simplemente le doy a Control A. Uy, voy a mostrar aquí el screencast key que se quitó. Perfecto. Le doy a Control A, se abre este menú de aplicar y le doy a rotación y escala. ¿Qué hace esto? Ok, recuerden que las coordenadas locales son coordenadas intrínsecas al propio objeto. Voy a abrir esto que se había cerrado. Ok, son coordenadas locales intrínsecas al propio objeto, no al espacio tridimensional global, sino al objeto que tengamos seleccionado, en este caso nuestro cubo. Bueno, pero como este objeto tiene a su vez una locación, una ubicación en el espacio tridimensional, tiene una rotación y una escala que son intrínsecas al objeto, para poder entender esa rotación, escala y locación, hay que hacerlo en referencia al espacio global. ¿Por qué? Porque si no lo tenemos en referencia al espacio global, no vamos a saber cuál es su rotación, cuál es su escala y cuál es, o mejor dicho, cuál es la relación de su rotación, su escala o su movimiento en torno a las coordenadas globales. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a verlo, por ejemplo, con la escala, que la tenemos aquí. La escala es la relación del tamaño entre un objeto real, de tamaño real, y una representación de ese mismo objeto más pequeño o más grande, con una diferencia de tamaño. La relación entre el tamaño de uno y otro es la escala. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un edificio de 100 metros de alto, por poner un ejemplo, que en el mundo real su escala original su escala al 100% es de 100 metros de alto, si yo quiero representar ese edificio en una maqueta, algo más pequeño para poder mostrarlo en una mesa, por ejemplo, yo tengo que cambiar la escala de ese edificio. ¿Qué es lo que yo hago? Yo voy a, por ejemplo, esto es una forma, dividir el tamaño de este edificio en metros entre 100, por ejemplo. Eso me daría un edificio de 1 metro de alto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo aquí de este cubo, así, y le voy a poner 1 metro de alto. Y este es el edificio a escala, pero la escala de este edificio, con respecto al original es 1 a 100. Es decir, un metro de este edificio pequeñito equivale a un milímetro del edificio grande. Básicamente hay que dividir todas las medidas del edificio real entre 100. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder entender la referencia del objeto en el mundo real, o trayéndolo a Blender, en las coordenadas globales, y recrearlo a escala, a un tamaño entendible, o a un tamaño mejor representable, mejor visualizable. ¿Por qué funciona esto en Blender si estamos hablando de un entorno digital? No podría yo crear en Blender un edificio de 100 metros o de 1000 metros o de 50.000 millones de metros. No, eso no pasa porque Blender tiene límites de memoria. De hecho, si yo estoy aquí, por ejemplo, y empiezo a hacer un zoom out, es decir, me voy alejando lo suficiente, pueden ver que toda esta zona de Blender y toda esta zona de Blender ya no es visualizable. Aquí tengo todo lo que puedo visualizar, es decir, todas las coordenadas y el espacio tridimensional, pero todo esto no puedo ver nada. Eso se llama el clip del programa, es decir, hasta qué punto es capaz de visualizar Blender, de visualizar el espacio tridimensional el programa. Y estos son limitantes que vamos a tener que ir trabajando dependiendo de la escala de lo que nosotros queremos lograr. La mayoría de las veces, o al menos si, en mi caso que trabajo objetos, yo tiendo a trabajar objetos pequeños en torno a, por ejemplo, de pocos centímetros a unos cuantos decenas de metros como mucho, es decir, desde objetos muy chiquititos como puede ser un pendrive o un lápiz, hasta quizás habitaciones grandes o comedores grandes de 100 personas, 200 personas. Eso es
el ámbito en el que yo me manejo. En cambio, si queremos hacer, por ejemplo, un edificio de 150, 200 metros de alto, es posible que ya nos empiece a quedar corto la escala. ¿Cómo modificamos eso? Nos tenemos que ir aquí a la sección de View, aquí la tenemos. Aquí View, en el menú N, aquí la tenemos. Y ven que en el caso actual, yo estoy trabajando con Blender con un clip que inicia en 0,01 metros. Estaríamos hablando entonces de 1 centímetro a 1000 metros. Ese es mi clip. Eso es lo máximo que yo puedo trabajar, el mínimo y el máximo. Al menos para que el programa me visualice correctamente lo que estoy trabajando. Vamos a poner un ejemplo de que este edificio no va a tener 100 metros, sino va a tener un poco más que el clip máximo. Le voy a poner, por ejemplo, que tenga de alto 1100 metros, ¿verdad? Ahí. Vamos a ver qué pasa, cómo se visualiza. Vamos a poner aquí que tenga, por ejemplo, 200 metros o 100 metros de ancho y largo. Perfecto. Ahí todavía podemos visualizarlo completo. Vamos a ir aumentando un poco la escala hasta que no podamos visualizarlo. ¿Ves? Aquí ya empezamos a tener problemas de visualización. ¿Por qué? Porque Blender no puede llegar a visualizar 1000 metros hacia arriba y 1000 metros hacia abajo, que es el clip. 1000 metros positivos y 1000 metros negativos, que es el clip que tiene actualmente el programa. Como les digo, esto les va a afectar en el caso de que estén haciendo escenas extremadamente grandes, de 2, 3, 10 kilómetros. Esto funciona más que... Y para eso sirve precisamente la escala, porque nosotros no podemos trabajar a escala real ciertas cosas. Tenemos que reducir su escala para trabajarlas mucho más eficientemente. Ok, pero ¿qué significa todo esto cuando yo digo que quiero aplicar la rotación y escala, que es el menú que les mostré hace poco y que yo utilizo muchísimo? Bueno, teniendo en cuenta que, por ejemplo, este cubo que tenemos aquí, que tiene 2 metros de dimensión en alto, largo y ancho, tiene escala 1:1, es decir, 100%, está a escala real, y aquí tiene su ubicación y su rotación. Perfecto. Si yo duplico este objeto, por poner un ejemplo, y lo pongo a 0,50 de escala, las dimensiones cambiaron a 1 metro. ¿Por qué? Porque 1 metro es el 50% de 2 metros, que eran las dimensiones reales, las dimensiones originales. Pero hay que entender que este cubo no está a escala 100%, es decir, está a escala 0,50, es decir, el 50%. Eso va a afectarnos en todas las transformaciones que nosotros hagamos. ¿Qué pasa si yo quiero que este cubo tenga las dimensiones de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero que esté a escala 100%? Ahí es cuando viene el botón, muy simple, le damos clic, seleccionamos nuestro objeto, en modo objeto, muy importante, tenemos que estar en Object Mode, y le damos Control A para abrir el menú de aplicar y aplicar rotación y escala. Ahora cambió la escala. Ahora sigue teniendo las mismas dimensiones de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pero ahora este objeto está a escala real, está a escala completa. ¿Cómo nos afecta esto cuando estemos modelando? Vamos a poner un ejemplo. Voy a este objeto, lo voy a escalar en el eje Z. En el eje Z lo voy a escalar, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué significa esto? Que ahora este objeto tiene una escala en el eje Z de 5.4. Eso afectó directamente su altura, que ahora tiene 10.8 metros. Pero el hecho de que este objeto tenga una escala diferente en el eje Z va a afectar drásticamente cómo se aplican las transformaciones en él. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hacer lo mismo aquí en este otro objeto, pero en vez de escalarlo en modo objeto, lo voy a escalar en modo edición. ¿Ves? Va a ser exactamente lo mismo, pero este lo escalé en modo edición y este lo escalé en modo objeto. Y a diferencia del otro, la escala del que escalé en modo edición sigue siendo 1:1:1, es decir, su escala está al 100%. ¿Qué significa de este primero? Que su largo, su escala en el eje X y Y está al 100%, pero su escala en el eje Z está al 540%. Vamos a ver qué efectos pasa aquí. Voy a seleccionar los dos y me voy a ir a modo edición. Por ejemplo, si yo quiero hacer un biselado en esta arista,
en este objeto que está al 100% de escala en todos sus ejes, el biselado sale perfecto, es decir, a 45 grados, como debe ser un biselado. Pero si ese biselado yo quiero hacerlo en este que tiene una escala en el eje Z distorsionada, el biselado se ve distorsionado también, porque la escala en el eje Z no está al 100%, sino al 500%. Este tipo de deformaciones son las razones por las cuales yo siempre estoy aplicando la rotación y escala. Si yo quiero hacerla correctamente, lo que tengo que hacer es ir a mi objeto que tiene la escala distorsionada, aplicar la rotación y escala. Ya se corrigió la escala que tenía distorsionada, y ahora cuando yo quiero hacer el biselado se hace correctamente, es decir, a 45 grados. Esto es un poco complicado de entender, pero con la práctica lo van a ir dominando. Yo tengo la manía, el tic nervioso de aplicar la rotación y escala muchísimas veces, inclusive cuando no es necesario. Pero lo hago es simplemente para evitar errores a futuro. Yo constantemente estoy yendo a modo objeto y aplicando rotación y escala y sigo con mi trabajo. Y así estoy evitando problemas de distorsión de escala. ¿Cómo nos afecta esto directamente? Como lo acabamos de ver cuando nosotros hacemos transformaciones de escala, rotación o movimiento en modo objeto. Porque cuando lo hacemos en modo objeto, se ve afectada la escala. En cambio, cuando lo hacemos en modo edición, la escala no se ve afectada porque estamos trabajando internamente en las coordenadas locales. La escala sigue imperturbable, lo que cambiamos son las dimensiones internas. Es un poco complicado, lo entiendo, pero vamos con calma y a lo largo del curso ya van a ver muchos ejemplos de por qué esto es importante y por qué voy a estar aplicando la rotación y escala constantemente. Ahora, mucha teoría, pero ¿cómo podemos utilizar todo esto en la práctica? Vamos a suponer que yo tengo aquí un biselado y que ese biselado lo tengo en un ángulo que no conozco. Es decir, aquí yo acabo de mover al ojo por ciento estas aristas para crear un ángulo desconocido, un ángulo que no conozco exactamente. Si yo quiero generar una geometría perpendicular a ese ángulo, yo puedo empezar a utilizar las coordenadas locales o inclusive las coordenadas del normal de esa cara. Como por ejemplo, yo cambio aquí, en vez de ir a transformaciones locales, de las coordenadas locales, me voy a las transformaciones del normal. Recuerden que el normal es un vector perpendicular a esa cara. En general todas las caras tienen un normal, pero a mí me interesa ahorita el de esa cara. Y aquí yo puedo entonces empezar a extruir, escalar, extruir, y aquí yo puedo hacer todas las transformaciones que yo quiera en torno a esa cara. Si yo quiero, por ejemplo, ir aquí, estoy haciendo todo en torno a los normales. ¿Qué pasa si yo quiero mover esta cara? Si yo la muevo estando en coordenadas globales en el eje Z, se está moviendo en el eje Z de las coordenadas globales. Pero si yo cambio aquí a coordenadas del normal, cuando lo mueva en el eje Z se alinea con el normal de esa cara. Y como el eje Z, así también el eje X y el eje Y. Es decir, si yo quiero mover en el eje Y, en el eje X, no se mueve en torno al eje X de las coordenadas globales, sino en el eje X del normal. Igualmente al eje Y. Y estoy pudiendo trabajar organizadamente, ajustado a unas coordenadas basadas en un ángulo que no controlo exactamente. Recuerden que yo no conozco cuál es exactamente este ángulo. Es un ángulo desconocido. Pero aún así, sin conocer el ángulo, cambiando las coordenadas en las que yo estoy haciendo las transformaciones, puedo seguir generando transformaciones ordenadas y alineadas. Esto nos va a servir más adelante, aunque lo ideal siempre es estar trabajando alineado a las coordenadas globales. Esto se va a hacer en casos concretos, pero para que entiendan cómo trabajar en diferentes ejes de coordenadas.